Bendito y alabado sea el nombre de Dios, un día más trayendo la palabra de Dios en Tipitapa. Dios bendiga Tipitapa, Dios bendiga a sus autoridades de aquí de Tipitapa, bendito Dios. Que la palabra de Dios sea morando abundantemente en nosotros, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque esto es bendición para el hombre. Donde hay palabra de Dios hay bendición, bendito Dios. Y Dios pues es bueno y su misericordia es para siempre. Por eso bendecimos aquí todo este territorio, ¿verdad? Y hasta donde pues oyen la palabra de Dios en Tipitapa, todos los que están pendientes a ella. Bendito Dios, ¿verdad? Trayendo las buenas nuevas de salvación. Dice la palabra que cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que hemos tratado hasta el día de hoy, traerte el Evangelio de vida eterna, el Evangelio de salvación, la palabra de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dejado a usted y a mí para salvación en este mar de pecado. Dice la palabra que el mundo está bajo el maligno, pero la palabra de Dios dice que nosotros somos de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios cuida de lo suyo. Bendito y alabado sea aquel que vive y aquel que reina. Por eso se te lleva este evangelio. Este evangelio, y Cristo era claro. Cristo Jesús predicaba y era claro. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque ese espíritu de estupor que se ha puesto, que lo habló desde el profeta Isaías hasta el día que Cristo también lo repite. El apóstol Pablo también lo dice, que el que tenga oídos para oír que oiga, porque dice que teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven. Esta es la luz del evangelio, la lámpara, la que te ilumina, la que te abre los ojos, porque el enemigo es lo contrario, ciega el entendimiento. A una persona cega los 5 sentidos, muy difícil. Pero entonces se te trae este evangelio para salvación y para vida eterna, para todo aquel que cree. Este evangelio te habla del pecado, este evangelio te habla del infierno, este evangelio te habla de las cosas que a Dios le agrada y que a Dios le desagradan. ¿Verdad? Todo lo que se llama pecado, que ya hemos visto en otros programas que hemos grabado, todos estos temas acerca del pecado, y como dice la palabra, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es obediente a la palabra de Dios. Queremos heredar el reino de Dios en esta vida. Tenemos en esta vida que obedecer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Esta vida es pasajera, esta vida es un chaquido de un dedo, ya está, esto se fue. Hoy estamos, mañana no estamos. Pero tenemos que estar como habla el 25 de Mateo, de 10 vírgenes, te habla. Entonces tenemos que estar unas con aceite, otras sin aceite. Entonces aquellas cabecearon, se habían dormido, pero aquellas mantenían aceites en sus lámparas. Bendito. El aceite simboliza hoy la presencia del Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces hay santidad. Siempre te he dicho, hoy muchas se denominan iglesias, pero no son iglesias, son sinagogas de Satanás. Y están llenas de miembros que se creen que se van con Dios, pero si no hay una comunión con Dios y una santidad, mire qué bonita la palabra en 2 Timoteo 2:20, hablándonos un poco de esto, dice, honramos la palabra, siempre dándole gloria al Padre, al Hijo, a su Santo, bendito, lindo, bello, precioso, elegante y hermoso Espíritu Santo de Dios que opera en hijos de obediencia, en hijos que guardan su palabra para guardar la santidad y el temor a Dios, porque ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Dice así, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, ahí está la palabra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hay vasos de que en la casa te lo voy a poner así nosotros. Aquí dice el apóstol, dice que hay de oro y de plata, que son para uso honroso. Llega la visita, llega alguien que no te visitó, tu familia, tu mamá, tu papá, sacan lo mejor, le den el mejor plato, la mejor cuchara, el mejor vaso. O sea, esos utensilios están ahí guardados para momentos especiales. Sea oro, sea plata, pero dice que en una casa no solo hay de oro y de plata, o sea, en este mundo no solo hay hijos de Dios que se hacen llamar, dice que también hay utensilios de madera y de barro, que son para usos viles, para cualquiera, el que te pidió agua, el de la casa, entonces ahí todo un vaso de agua y te lo dan así, esos viles, para lo que usted lo quiera, corriente. Entonces, hay este tipo de 2 personas, para con Dios, personas que se guardan en santificación, dijo la palabra. Y este es el gran problema del día de hoy,
cuando esta palabra se menciona, porque usted está viendo ahí la palabra ahorita que acabamos de leer. Así que si alguno se limpia de estas cosas, escuche, si alguno se limpia de estas cosas, ¿verdad?, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Dice el 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Verdad? Esa es la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme: conoce Dios a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Queremos ser utensilio útil para Dios, apartémonos de toda inmundicia. Santiago 4:4, oh almas adúlteras. Y es que te lo he explicado, cuando dice alma adúltera, no sabes que la amistad con el mundo, escuche, amistad con el mundo. Porque cuando te hablamos de adulterio y de fornicación, creemos que es irte a revolcar con la mujer. O sea, sí es irte a revolcar con la mujer que no es tuya y la mujer con el hombre que no es tuyo. Pero te habla directamente al mundo. O sea, esas amistades con el mundo a nosotros nos vuelven enemigos de Dios. Estas amistades con el mundo, no somos santificados, no somos vaso útil. Y eso depende de usted qué quiere ser, si vaso de barro de madera o un vaso de oro o de plata. Pero para ser de oro y de plata tenemos que santificarlo, dice la palabra. Y mire, le doy una palabra a Timoteo, le dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Qué lindo. Con los de corazón limpio que invocan al Señor. Pero esa es la cuestión, es necia e insensata, sabiendo que estos entran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar. ¿Cómo tiene que ser alguien? Amable para con todo, apto para enseñar, apartado del mal, santificado, útil, dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros acabamos de leer, e instrumento santificado y útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Le dice a él: huye también de las pasiones juveniles, huye también de las pasiones juveniles, no te quedes ahí, huye como aquel muchachito llamado José, con aquella gran potrancona, la mujer de Putifar, presentándosele para acostarse y tener sexo con él. ¿Qué hizo este muchachito? Huir de estas pasiones juveniles. Entonces le dice el apóstol Pablo a Timoteo: huye también. Hay un sinnúmero, no solo venir a pasar a un altar y aceptar a Cristo y que te mojen en agua. Hay reglas dentro, estatutos y mandamientos de la palabra, para que nosotros podamos ser unos verdaderos cristianos. Si no, usted puede ser de boca que usted es cristiano, pero hasta ahí. Entonces nosotros tenemos que ser instrumentos útiles para Dios, apartados de toda inmundicia, apartados del pecado. Eso es santidad. ¿Qué es santidad? Apartarse del pecado para servirle a Dios. Comenzamos a ser instrumentos útiles. Pero ¿qué es lo que pasa hasta el día de hoy con las sinagogas de Satanás? Como le llamó el Señor a algunas iglesias de ahí. Es que te lo he dicho, te lo he explicado, ya te lo he explicado bíblicamente. ¿Qué es iglesia? El cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza y su iglesia es su cuerpo. Entonces, 5:27 de Efesios dice que viene por una iglesia pura, santa y sin mancha. Entonces viene por su cuerpo. Cristo está incompleto, le falta su cuerpo, su iglesia, y Él viene por ella para sentarse con ella a las bodas del Cordero. Se nos casa el Cordero. ¿Quién es invitada? Su novia. ¿Y la novia cómo va? Pura, santa y casta. Pero una novia que ya se ha revolcado con todo el mundo, ¿usted cree que el Señor la va a llevar? ¿Que el Señor se va a casar con una prostituta? Si Él es santo, su novia tiene que ser santa. No sé si tal vez me está santificado y útil para toda buena obra, si nos apartamos de esto. Por eso dice que el Señor conoce a los suyos. Y tiene este sello, dice, no es cualquier cosa, tiene este sello. ¿Y cuál es el sello? El Espíritu Santo. Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado, tienen este sello, con el Espíritu Santo de la promesa. Y si fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo te va a guiar a toda justicia, a toda verdad y a toda santidad. Oye, es domingo y está terminando ya la Semana Santa, oye, no sé cómo le dicen hoy. Ayer dicen que era sábado de gloria y domingo de Ramos. No sé, eso no me interesa. Yo sé que hoy es día del Señor y es día de alabarlo y día de glorificarlo. Y dije que cuando nosotros venimos a estos caminos, venimos puros y santos para santificar a Dios.
ya último día, pero ¿cuántos cristianos se fueron a revolcar a los mares, a bautismo? Hay mujeres desnudas, en calzón, enseñando tetas, pero ahí andan los cristianos. Tienen que buscar el bautismo estos días. No pueden buscar lugares aparte y días que no sean esto. Y almas adúlteras. La amistad con el mundo es una amistad contra Dios. Todo el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice la palabra, o pensáis que la escritura dice en vano. O sea, ¿crees que se escribió en vano así, por pura chafa? Te está diciendo la palabra. Que el Espíritu de Dios os anhela celosamente. Es que el enemigo viene a cegar. Se te habla la palabra, se te habla el Evangelio, se te habla la palabra para salvación y para vida eterna. Pero es que como la persona quiere vivir en su propio yo, en su propia concupiscencia, en su propio andar y en su propio caminar, pero no en el de Cristo, que es la palabra, entonces todo mundo hoy es cristiano, hasta el diablo es cristiano hoy. Hasta el diablo y sus demonios son cristianos. Y dice la palabra en el libro de Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, los demonios creen y tiemblan, más que nosotros. Más que nosotros, 19. Creen y tiemblan, dice la palabra. ¿Ah? Miren nosotros. Y esto es el gran problema el día de hoy, con las sinagogas del diablo. No la iglesia es el cuerpo. Si usted se pregunta, usted se siente y usted medita en sí mismo, ¿será el cuerpo de Cristo? Pregunte, ¿será que el cuerpo de Cristo es corrupto si la palabra dice que viene por una iglesia y no se la va a presentar a sí mismo? Imagínate quién va a juzgar, el santo. ¿Cómo será que nos va a juzgar? Si esta palabra de santidad nos aparece por todos lados y en todos los libros. ¿Ah? Seguir la paz con todo y la santidad sin cual nadie verá al Señor, el libro de los Hebreos. El libro de Tesalonicenses, ¿cómo nos habla de la santidad? ¿Ah? Y el mismo Dios de paz os santifique, no santifique, ahí está la palabra, os santifique por completo. ¿Y a dónde te dice que quiere cosas incompletas? Para muchas sinagogas del diablo que dicen que es solo el corazón. Entonces, como solo quieres el corazón, el templo, que dice 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, no sabe que sos templo del Espíritu Santo. Y si sos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios es santo. Entonces la mujer siempre viste con pudor y con modestia, el hombre viste con pudor y con modestia. ¿Verdad? ¿Usted cree que yo me voy al gimnasio? A mí me gustó, practiqué boxeo, practiqué pesa en mi tiempo. ¿Verdad? 10 años en el boxeo. La pesa la practiqué bastante, 280 libras en pecho. Así en el tiempo, ya tengo años que me retiré ya de eso. Ahora le sirvo a Cristo. Ahora mi batalla es predicar el Evangelio, traer las almas. Pero en un gimnasio, ¿será que esto es de Dios? ¿O es espiritual que me vaya a un gimnasio? Y me comienza a inyectar y ando en las calles con camisolas. Aquí el pastor de la iglesia Cristo viene con camisolas hasta aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a andar? ¿Ando en el espíritu o ando en la carne? ¿Qué ando seduciendo? ¿Qué ando seduciendo? Una pregunta para usted. Mujeres ahí en bikinis, ¿en qué andan seduciendo? Es del espíritu, donde manda la palabra que vistamos los dos varones de Dios, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, el apóstol de la circuncisión, el apóstol de la incircuncisión, donde habla en primera de Timoteo 2, 8, 9, 10, 11, y donde habla en primera de Pedro capítulo 3, 3, 4, 5, 6, 7, de los atavíos acerca de las mujeres. Pero serán entonces unas mujeres que anda enseñando los pechos, que anda casi en calzón en la calle, que anda una cristiana evangélica. ¿Será que es un vaso útil y santificado para el Señor? ¿Será que será un vaso de honra? ¿Será que será un vaso de oro y de plata? ¿O es para uso vil? ¿Para el diablo? La palabra es clara. Y esta palabra me rige a mí y me rige a usted. Yo vengo del mundial. Y muchas veces esta carne se quiere revolcar en el pecado. Pero ¿qué es lo que pasa con la iglesia de hoy? Muchas veces no quiere ayunar. Entonces, si nosotros no buscamos las armas de nuestras milicias para poder menguar la carne, ¿cómo vamos a batallar sin armas?
¿Cómo vamos a batallar? Las armas de nuestras milicias no son carnales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levante con el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Pero tenemos que tomar nuestras armas. Si nos vamos a Efesios 6:10, nos habla de las armaduras de Dios, armas. Pero ¿qué armas vas a tener si andas en el mar, andas en los parques, andas en todos lados, menos en las armaduras de Dios? Voy a ayunar 3 días seguidos. Ay, ay, ay. 3 días seguidos en ayuno, sin agua, en seco, para menguar la carne. 3 días seguidos en ayuno sin agua. Usted va a ver cuando entregue el último día cómo se siente este limpio, este cuerpo. Usted pone una alabancita, segundo, tercer día, y ahí está el espíritu. Usted está en llanto, mire. Usted está en llanto con una alabancita. Va a ver si esta carne vieja va a querer ir al mar. Va a ver si esta carne vieja va a quererse revolcar allá al parque. Va a ver si esta carne vieja quiere ir a andar practicando las cosas de no. Te va a guiar el espíritu y te va a guiar a toda justicia, te va a guiar a la iglesia. Como aquella mujer Ana que habla el apóstol Lucas. Dice que quedó, desde que se metió su marido, enviudó, nunca más se metió con otro hombre, le dio su vida, no salía de la casa de Dios en ayuno y oración. Porque así tiene que estar, somos el cuerpo de Dios, no somos corruptos. Y te he explicado esto tratando de que en la psique, en la mente, en los sentidos, te entre la palabra. De que el cuerpo de Dios no es corrupto. O sos vaso de honra, o sos vaso de deshonra, o sos vaso de oro y de plata, o sos vaso de madera y de barro. Para uso deshonroso y para uso honroso. Pero qué bonito dice la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bonito. Bendito Dios. Así que si alguno, mire, porque esto no es de piña, ni por gajo, ni por mamón, es individual. Así que si alguno se limpia de estas cosas que hay que hacer, limpiarse de estas cosas. ¿Y quién nos limpia? La sangre del Cordero, dice 1 Corintios 6:11, ya fuiste lavado, está limpio, santificado y justificado. Es que ya me bañé bien y dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado aún permanece. Si yo me vengo a revolcar con una mujer, nadie se dio cuenta, me baño, ya me limpié. La mancha de mi pecado aún permanece delante de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y aunque te laves con lejía y jabón, aunque te des duros con el paste, te refriegues 20 veces, te eches el mejor jabón y el mejor champú, la mancha del pecado está delante de Dios. Entonces, ¿qué soy? Vaso de deshonra. No puedo tener el sello de Dios. Y no me puede conocer Dios porque Dios conoce a los que son suyos, dice la palabra. Pero el fundamento de Dios, un fundamento, antes para crecer en el Evangelio, tiene que tener un fundamento. Y ponga ese fundamento bien, antes de crecer arriba, en raíces, se crezca para abajo. Eche raíces y luego comience a crecer. Para que todo lo que ven en este Evangelio, usted va a conocer que el Evangelio no es fácil, que el Evangelio es duro, que en el Evangelio hay chisme, que en el Evangelio hay esto, pero que nada te va a mover porque usted tiene el fundamento de Dios. Fue fundado en Cristo y está con raíces como la palmera, con viento hasta de 220 kilómetros por hora, ahí están. Pero vaya a ver sus raíces. ¿Entiende? Pero Dios es bueno. Dios es bueno, por eso hemos traído la palabra de Dios, que es santificación al hombre. Pero muchos, como están en sinagogas del diablo, no son iglesias. Usted es cuerpo del diablo, igual como está el cuerpo de Cristo. Porque usted se dice estar bien donde usted está en pecado, donde no está recibiendo una palabra de vida eterna, donde no te están dando una palabra que te hable a tu vida. Igual como me habla la mía. Igual como te acabo de decir hace ratito. Le digo a la iglesia, le digo a una hermana, pregúnteme si a mí no me dan ganas de pecar. Pastor, ¿te dan ganas de pecar? Claro. Claro. Y dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha preparado. Te dan ganas, pero usted no cae. Te dan ganas de ir a revolcar, pero usted no va. Usted corre al altar, usted corre allá a la habitación que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entra a tu aposento y cerrada la puerta, honra a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. Ahí están las victorias. Pero ¿cuánto queremos? ¿Cuánto queremos correr a los secretos? ¿Cuánto queremos correr al altar de Dios? No queremos. Queremos santidad,
sin poner este cuerpo en servidumbre. Huye, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Cuántos viejos con estas pasiones? Pero la palabra de Dios te sigue hablando igual a tu vida, igual que a la mía. Y esto es el problema, que cuando oímos este tipo de mensajes a nosotros no nos gusta, porque no te gusta que se confronte al pecado. No te dicen que este pecado, si usted muere en él, te va a llevar al infierno, dentro de las sinagogas del diablo. Y el que está afuera se le resplandece la luz del evangelio. Porque muchas que se dicen iglesias que son sinagogas del diablo, engañadas. Pero estás ahí porque te gusta revolcarte y gozarte en la carne. Te gusta revolcarte y gozarte en la carne. Pero la palabra de Dios nos llama a toda santificación. ¿Será que solo quiere el corazón? ¿Será que Dios solo quiere el corazón? Donde dice que quiere alma, espíritu y cuerpo irrepresible, sin retroceso, para la venida de nuestro Señor. Y si sos templo del Espíritu Santo, te va a guiar a toda justicia, a toda verdad. No puede el Espíritu Santo ser corrupto y guiarte a la corrupción. Pero, como dice la palabra, no seas como el mulo, como el caballo, no seas, pero ¿cuántos mulos y caballos sin entendimiento? Te da Dios la palabra, me da Dios la palabra, y el mismo de siempre. Pero soy cristiano. Y no solo cristiano, ahora sé teología, ahora sé apología, ahora ¿de qué? Con todo y título te vas al infierno, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero Dios es bueno. Dios te bendiga en esta hora que nos ha permitido grabar una vez más la palabra de Dios en Tipitapa. A Dios la gloria, a Dios la honra, Dios bendiga a Tipitapa. Dios bendiga a Tipitapa, Dios bendiga todos los municipios de Nicaragua, Dios bendiga a Nicaragua. Dios bendiga nuestros gobernantes, que sepan gobernar con la palabra de Dios. Porque pronto vas a estar frente al juicio del trono blanco. Nos tenemos que ir, nos guste o no nos guste. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarda en esta hora. A Dios gloria, a Dios honra y a Dios alabanza. Dios te bendiga.